un saludo muy cariñoso a todos los televidentes que tanto en este tiempo de Cuaresma como en Semana Santa han estado reflexionando con nosotros. Para comentar este día tan importante, Viernes Santo, tenemos al Padre Norberto Rosario, sacerdote que ha trabajado con nosotros siempre en la diócesis desde su ordenación, sobre todo en la zona de Nagua, Río San Juan, Cabrera, Payita y tantas parroquias con las que él ha podido participar. Tiene visión de toda la diócesis porque trabajó profundamente en el plan de pastoral, sobre todo en la pastoral de multitudes. Y luego participó un largo tiempo de estudio en Viena. Por lo tanto, nos alegramos, Padre, que usted esté con nosotros y le permito un saludo aquí a los televidentes. Gracias, Padre Oscar. Agradezco esta oportunidad de compartir en este día contigo el empeño de transmitir a nuestra feligresía unas palabras de motivación y sobre todo de reflexión en torno al Viernes Santo. Este es un día para nosotros sumamente importante. Después de celebrar ayer el Jueves Santo, la misa crismal, el lavatorio de los pies, podemos nosotros contemplar ahora la muerte de Jesús. Jesús muere. Y el Viernes Santo es un tiempo, como un día como de recogimiento. En términos general, ¿qué explicación tú podrías darle como Viernes Santo a todos los televidentes que están con nosotros ahora en este momento, Padre Norberto? Es misterio, es fuente de salvación. Viernes Santo, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y como me gusta decir constantemente, es la fuente de toda verdad, es la fuente de verdadera teología y es la fuente del misterio. Como diría el apóstol Pablo en 1 Corintios, al inicio de su capítulo 22, pues para los judíos es un escándalo, para los griegos es incomprensible, es una necedad. Pero sin embargo la cruz de Cristo, como reza la palabra, es el árbol que ha renacido, el leño seco que ha renacido y del que nos viene la salvación. Es el misterio que celebramos. Viernes Santo, ante todo, siempre me impacta mucho, Padre Oscar, porque es un día muy especial. Todas las celebraciones de ese día que la gente celebra, que nuestra iglesia celebra, es decir, las 7 palabras, por ejemplo, el Vía Crucis y después la liturgia de Viernes Santo, que consiste fundamentalmente en 3 momentos, que es la escucha de la palabra, luego el beso de la cruz y luego se expende la comunión, se da la comunión. Es decir, todos esos momentos para hablarnos de ese gran misterio que la iglesia celebra y que no se puede comprender ni entender si no es por medio a que Dios mismo nos lo revele. Antes de entrar a la parte de la dimensión litúrgica, Padre Norberto, quiero fijarme en algunos detalles que son tan importantes para la fe cristiana. Es el sentido de la cruz, que para mucha gente entiende la cruz como una desgracia, la cruz como un sacrificio. Y entonces, el sentido que tenía anteriormente a la muerte de Jesús, la cruz, ¿qué pasaba con la cruz en el tiempo judío? Es muy importante que la gente pues pueda entender este símbolo para nosotros los cristianos. Para nosotros los cristianos, y de un modo especial para los cristianos católicos, la cruz en la antigüedad, en el tiempo romano sobre todo, los romanos la utilizaban como una manera de amedrentar y de avergonzar fundamentalmente. Era la muerte con la que se condenaba a los delincuentes escandalosos y sobre todo también a aquellos delincuentes o personas que pusieran en peligro el poder de Roma. Por tanto, entonces, la muerte de Cristo en la cruz era una muerte de escarmiento contra todos aquellos que intentaran rebelarse contra la institución romana. Y por tanto, entonces, era la vergüenza de la familia, era la vergüenza de la tribu, era la vergüenza de la descendencia y era la vergüenza de todo un pueblo, indiscutiblemente. Y por ello, entonces,
la muerte de cruz de Cristo, que si bien cierto tiene un significado para nosotros, el más importante, que es significado salvífico, a la vez que pasa por el dolor primero, pues también tiene ese significado político para la época en que acontecía para los romanos indiscutiblemente. Es decir, que vemos que la cruz, que era un signo vergonzoso de dolor para allí llevar a todas las personas que habían hecho cosas malas, a los criminales, a la gente más peligrosa, también llevan a Jesús, y entonces la muerte de Jesús en la cruz le da un sentido glorioso. Pero antes de terminar ese tema, que es tan importante, yo quiero que tú me abordes el tema político. La muerte de Jesús, siendo un hombre bueno, que pasó haciendo el bien, entonces, sin embargo, muere de una manera vergonzosa. ¿Cómo tú explicarías esto, Padre Norberto? Hay que remitirse al contexto político. Cuando nace Jesús, ya el Imperio Romano tenía alrededor de 50 años con toda la zona, no solo lo que es hoy Israel, sino con toda esa zona de Medio Oriente bajo su poder. Y era ya una especie de tradición prácticamente que cada vez que surgía en Israel un líder, fuese político, religioso, bueno, era imposible en Israel en tiempo de Jesús distinguir entre el poder político y el poder religioso, porque todo estaba concentrado en el templo de Jerusalén, y por tanto entonces allí era el símbolo del poder político y era el símbolo también del poder religioso. Y por tanto en tiempos romanos entonces hay que decir que cada vez que surgía un líder, siempre terminaba en una desgracia, y la desgracia era que se terminaba siempre descabezando al movimiento que intentaba, digamos, sacarse el yugo de los romanos en Israel. Por tanto, que aunque querramos sacar del entorno político el tema de Jesús en su contexto de su época, en su tiempo, de la época romana en Israel, es prácticamente imposible, porque también tenía ese complemento de carácter político. Sí, es una realidad ver que la política ha influido siempre, y los resultados de la política han sido siempre como tan dolorosos. Cuántas personas maltratadas. Me gustaría agregar, padre, sí, un detalle interesante, y es que la política y sus políticos siempre ha intentado dominar a como dé lugar la religión. No como a veces se quiere vender, que la religión quiere hacer lo contrario, es decir, dominar la política. No, es la política, y cuando la religión no se ha querido someter, la somete a sangre y fuego. Si no la somete primero con la conversación, con el diálogo, con el entendimiento, con una especie de acuerdo, pues le somete a sangre y fuego. Siempre ha sido así. La política siempre se ha servido, ha querido manejar y manipular la religión. Y por eso, en el contexto particular nuestro de la iglesia siempre tiene que cuidar esa parte. Esa parte es decir, distinguir al César lo del César y a Dios lo de Dios. Exactamente. Concentrémonos ahora un poquitico en lo que es la razón por la que Jesús lo llevaron a la cruz. Unas leyes judías muy apegadas a la gente, a sus leyes, a cumplir la ley, y Jesús con un mensaje nuevo. Esto para que la gente tenga una idea amplia de lo que fue la vida de Jesús y las razones por las que lo llevaron a la cruz. Leíamos hace unos días un texto muy importante donde Jesús habla de que ha venido no para abolir la ley, sino para dar plenitud a la ley. ¿Y a qué ley se refería Jesús? Por supuesto que se estaba refiriendo a la ley del Antiguo Testamento, del Pentateuco en concreto, y esa ley a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y cuando él habla de dar plenitud a la ley, era una distinción básica y fundamental que está al fondo de toda la problemática. Es decir, la ley tiene un sentido que es siempre la protección y el bienestar de las personas. Y por eso la distinción de Jesús es que el hombre no es para la ley,
El hombre no es para la ley, sino que es la ley para el hombre. Y por tanto la ley, entendida como justicia, es decir, como valor de la justicia, su aplicatividad que ha siempre de proteger y fundamentalmente al más débil y al más necesitado. Ese es el meollo fundamental del tema del trasfondo, del por qué Jesús finalmente acaba yendo al patíbulo, acaba yendo a la cruz. Entonces, fíjate cómo era una tradición guardar el sábado, el ojo por ojo y diente por dientes. Y Jesús viene con un mensaje nuevo de amor, de paz, de igualdad. Ahora que está el tema del valor de la mujer, el primero que valoró la mujer fue Jesús, la igualdad. Entonces, ¿esas razones serían suficientes para la muerte de Jesús? Te mete en un tema interesante que puede ser hoy mal interpretado. Sobre todo cuando escucho a muchos ignotos, y perdón que exagero un poco, pero hay que decirlo, cuando escucho a muchos ignotos hablando de Sagrada Escritura y igualdad, hablando de Sagrada Escritura y mujer, pues pienso que mucha gente sin conocimiento de la Sagrada Escritura, uno puede interpretar la Sagrada Escritura en clave de mujer. Solamente habría que mirar desde Sara, esposa de Abraham, y continuando con una serie de mujeres prominentes y significativas en la que Dios se revela de una manera especial y tienen esa característica todas, que eran mujeres estériles, es decir, no podían dar a luz, y sin embargo Dios concede la obra, el milagro, es decir, Dios también habla en clave de mujer y en clave de igualdad indiscutiblemente. Basta que uno pueda profundizar un poquito más en el tema de la igualdad en la Sagrada Escritura, en el tema de la mujer en la Sagrada Escritura, y ya encuentra una madeja amplia para desenredar significativamente importante. Sí, de esta manera que el mensaje de Jesús, pues fundamentalmente de amor, de justicia, de igualdad para producir la paz. Entonces, sin duda alguna que estos valores chocaban con la mentalidad de la época y fue un mundo muy receloso con Jesús. Entonces yo quisiera que ahora concentrarnos un poquito en lo que tú abordabas el otro día, al principio del programa, la parte litúrgica, el Viernes Santo, que mucha gente van y a veces le dicen a uno, padre, yo quiero una misa. Y entonces esto, ¿cómo que la gente lo entienda? Ya, bueno, de hecho estos días una familia me ha pedido una celebración de difuntos, aunque no para el Viernes Santo, pero sí para el Jueves Santo, y es indiscutible, es una liturgia propia de cada día, sobre todo a partir desde el jueves, y no puede haber una liturgia particular, por ejemplo, de difuntos. Y más concretamente el Viernes Santo, que no hay Eucaristía propiamente dicho. Hablamos de la liturgia del Viernes Santo y no hablamos entonces de misa o de Eucaristía, porque no hay Eucaristía ese día, porque es la muerte, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En ese orden explico el esquema básico fundamental de la liturgia de ese día, aunque ya se ha hecho una costumbre el tema de las 7 palabras, que generalmente se celebran en muchas iglesias o en canales de televisión y demás, no forma parte propiamente dicho de la liturgia del día, así tampoco propiamente dicho el Via Crucis como tal, se celebra el Via Crucis, pero la liturgia propia consiste, reitero, en 3 momentos, que es lectura de la palabra, donde se lee la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y luego entonces se tiene el beso de la cruz, y muy importante el beso de la cruz, porque ahí hay contenidas unas palabras significativas. Cuando el sacerdote comienza a descubrir la cruz, siempre hace una especie de cántico breve, que dice así: mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada, la redención del mundo. Y la comunidad siempre responde cantando: venid a adorarlo. Es decir, ese momento para adorar, para besar y reconocer Cristo que muere en la cruz, es decir, de la muerte a la vida, y la enseñanza grande es esta: no hay victoria, no hay salvación, no hay resurrección, no hay alegría sin antes pasar por el patíbulo, sin antes pasar por el dolor y sin antes pasar por la muerte. Esa es la gran enseñanza que nos deja
ese gran día y la liturgia especial de ese día cuando se eleva la cruz, besamos la cruz y que se reiteran esas palabras, mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la redención del mundo, venid a adorarlo. Esa es la gran celebración de este día Viernes Santo. Es decir, que es una celebración sencilla, liturgia de la palabra ya está señalado, beso de la cruz y rito de comunión. Sí. Y entonces después que eso termina, ¿qué pasa, Padre Norberto? Hay silencio total. Es interesante decir, Padre, porque es también una liturgia muy parca, digamos así, y sobre todo muy frugal, es decir, con lo mínimo. De hecho, los cantos prácticamente son reducidos a la mínima expresión, alrededor de 3, 4 cantos máximos se realizan ese día. E incluso al final, cuando termina la celebración de ese día, pues entonces no hay canto de salida, ni pueden ir en paz, hay silencio total en ese día. Y además el templo ese día, los templos ese día, pues tienen el mínimo de simbología fundamental. Pues es, por supuesto, día de dolor, día de tristeza, día de reflexión. Por lo tanto, podríamos hacer una interpretación espiritual para el mundo de hoy. La muerte de Jesús sería una muerte del pecado en el mundo actual. Habría que decir, Padre, que es un tanto a veces complicado entender en el contexto del mundo actual, porque el mundo actual prácticamente no nos agrada el dolor, no nos agrada el sufrimiento, no nos agrada esperar, no nos agrada el esfuerzo. Todo es lo quiero y dámelo ya. Y sin sufrimiento, sin esfuerzo, sin dedicación, sin trabajo, si se puede decir. Ante todo, la muerte de Cristo tiene esa significación que es significación salvífica para nosotros. Me encanta decir que la cruz de Cristo es signo de salvación porque Cristo sana, libera y salva. Y para entenderlo, pues hay que mirar a Cristo en la cruz. Haría bien que cada vez que un cristiano, fundamentalmente un católico o un católico ortodoxo, por ejemplo, que entramos a una iglesia o vemos en cualquier parte el símbolo de la cruz, es para, en cierta manera, recogernos y pensar profundamente en el significado para mi vida, en la vida actual, y a lo mejor, pues, incluso puede ayudarnos en nuestra propia existencia. El dolor, amigos, amigas, tiene ese elemento que es un elemento fundamentalmente de redención, de salvación. Para ir terminando ya esta parte, Padre Norberto, la parte final, para nosotros los cristianos, ¿nos quedamos la muerte o la muerte es un paso hacia el gran encuentro con el Señor? Es el paso al gran encuentro con el Señor. Si vale una experiencia personal particular, cuando murió mi madre, que ya yo estaba fuera en Austria, y recuerdo y agradezco, ahora recuerdo que tú estabas allí ese día, y el Padre Benito Ángeles Fernández, y recuerdo que después de los saludos a la gente y a los familiares, el Padre Benito me pidió que hablara, que dijera unas palabras frente al féretro de mi madre, y las palabras que dije fue eso: lo que ella tanto rezó, el crucifijo que siempre llevó y que tanto amó, y el rosario con la cruz a primera vista que tanto quiso, pues era lo que ella había esperado siempre. Por eso pensar en la cruz, rezar en la cruz, pensar en la muerte y el sufrimiento de Cristo, pues necesariamente nos lleva a la alegría de la salvación, a la alegría de la resurrección y a la alegría del encuentro del sentido de la existencia humana. Porque cuando nos preguntamos de dónde venimos, quiénes somos, y viene la pregunta ¿qué podemos hacer? Y luego ¿qué podemos esperar? Y la esperanza cristiana está significada, amigo o amiga que me ve, pues en el signo de la cruz, que a la vez lleva a la resurrección en Cristo. Es decir, no nos quedamos en la muerte, sino que desde el dolor y la muerte a la resurrección y al sentido de la existencia cristiana.
Te doy la última oportunidad, Padre Norberto, para que invites a los televidentes a participar en los diferentes centros religiosos que tenemos al acto litúrgico del día de hoy. Ya con esto nos despedimos. Invitamos a aprovechar en este día desde las 7 palabras en los lugares donde se celebren, o a verlo por televisión o a escucharlo por la radio. También al Vía Crucis de este día, a recordar los caminos del dolor, los caminos de la cruz, y luego entonces a la celebración litúrgica de este día, de la lectura de la pasión del Señor, luego del beso de la cruz, que es adoración de la cruz, y como tercer momento, el momento del expende de la comunión, del rito de la comunión, y a estar en una actitud de meditación, de reflexión y de búsqueda de significado también para tu mente, para tu corazón y para tu existencia. Con eso terminamos, pidiendo a todas las personas que vengan a los centros parroquiales y las comunidades donde se celebran estos ritos propios, para que juntos nos preparemos a la gran celebración que es la resurrección de Jesús. Que Dios le bendiga.